Hola viajeros, hoy visitamos un fascinante rincón del mundo, la necrópolis de Sarisinda, un imperdible en la ciudad de Samarcanda, Uzbekistán. Chicos, bienvenidos a Tristes por el Mundo. Hoy visitamos la necrópolis aquí en Samarcanda, así que venid conmigo y empezamos. Samarcanda es conocida por sus mezquitas y mausoleos. Forma parte de la Ruta de la Seda, la antigua ruta comercial que unía China con el Mediterráneo. Ciudad de cruce de culturas y patrimonio de la humanidad por la UNESCO, en donde nos encontramos una espectacular necrópolis, Sarisinda, uno de los grandes tesoros de Samarcanda. El misterioso y colorido complejo de Sarisinda se formó a lo largo de 8 siglos, del siglo XI al XIX, y ahora incluye más de 20 edificios. En Sarisinda reposan los restos de muchos familiares de Tamerlán, conquistador y líder de Asia Central, y de miembros de la aristocracia de la época de la dinastía timúrida, de los siglos XIV y XV. A la entrada tenemos la taquilla y un área de descanso. El precio del ticket es de 1,50 euros. A la derecha hay una madrasa de principios del siglo XIX que ha sido habilitada como tienda de recuerdos. A la izquierda de la madrasa hay una mezquita del siglo XIX. Es un lugar de peregrinaje, el mejor escenario costumbrista de Samarcanda y de toda Uzbekistán. Tiene unas escaleras iniciales conocidas como las escaleras del perdón de los pecados. Dicen que los peregrinos de antaño subían a los primeros mausoleos construidos en el siglo XIV besando cada peldaño y que si los cuentas al subir y al bajar, quedas libre del pecado. Tras subir la escalera se abre un estrecho pasillo con mausoleos funerarios, mausoleos de diferentes personajes de la época timúrida, con una extraordinaria decoración con azulejos y mosaicos relucientes que se pierden en la altura y convierten a este complejo en una de las joyas de Samarcanda que provocan un atractivo irresistible. Estos mausoleos contienen algunos de los azulejos más espectaculares del mundo. Es un callejón que sube a la colina de Afrasiab y que antaño conducía hasta la puerta de la antigua ciudad. Los templos, los mausoleos y otras estructuras religiosas se han agregado a lo largo de los siglos. Aquí yace gente muy popular en la historia de este país, emires, generales, hermanas, una sobrina y 2 de las mujeres de Tamerlán, también los familiares de grandes caudillos y comandantes de él. Es un lugar de peregrinaje y por la misma razón está lleno de gente uzbeca creyente. Hay más mujeres que hombres y también niños, gente sonriente, amable y muy comunicativa. Cada uno de los mausoleos es diferente y todos tienen una decoración parecida. Lujosos interiores decorados con estrellas blancas de 8 puntas sobre fondos azules vivos, columnas de mármol verde, negro, blanco y rojo, revestimientos en las paredes de pan de oro que no han sobrevivido al paso del tiempo. Ya en muchos de los mausoleos han sido reconstruidos a lo largo de los siglos. Pero el sitio de peregrinación es la tumba del primo del profeta Mahoma, que predicaba Islam en la ciudad de Samarcanda, aludiendo a la leyenda de la inmortalidad de Qasim ibn Abbas, que trajo la religión islámica a Asia Central, y está enterrado en el edificio central del complejo. Es por esto que los días de rezo se congregan muchos fieles para orar. Sarisinda significa rey viviente.
Según la leyenda, Qusam ibn Abbas fue a predicar a Samarcanda en el año 640, donde pasó 13 años predicando y fue decapitado por los infieles mientras rezaba. Dicen que luego cogió su cabeza y bajó por un pozo que conducía al paraíso. Cuentan también que la fuente de agua que había en la tumba poseía poderes curativos y le convirtió en inmortal, y que un día regresará. De ahí el nombre del rey viviente. Las puertas del mausoleo de Qusam ibn Abbas, situado al lado derecho del final del callejón, tiene escrita una cita del Corán: aquellos que murieron en el camino que conduce a Dios no están muertos, en verdad siguen vivos. La creencia islámica de que la proximidad a un santo proporciona protección reúne aquí a diario a los peregrinos de muchos lugares. En la Edad Media, realizar un peregrinaje a la tumba del rey viviente era igual a realizar peregrinaje a la Meca. Se puede sentir una energía muy particular que provoca un atractivo irresistible. Una visita imprescindible por su belleza y singularidad. Una fuerza evocadora. Lugares a los que siempre quiero volver. Chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides dejar tu like y tu comentario aquí abajo. Yo me despido y nos vemos en el próximo Triste por el Mundo. Adiós.